Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Canto 8, capítulo 5. Los semidioses acuden al Señor. Texto número 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Sukha Uvacha Iti Abhasya Suram Veda Sadadevair Arindama Ajitasya Padang Shakshat Jagamatamasaparaṃ. Oh Maharaj Parikshit, subyugador de todos los enemigos, después de hablar así, el señor Brahma guió a los semidioses hasta la morada de la Suprema Personalidad de Dios, que está más allá del mundo material. La morada del Señor se encuentra en una isla llamada Svetadvipa, situada en el océano de leche. Significado por Srila Prabhupada aquí. Maharaj Parikshit recibe en este verso el calificativo de Arindama, subyugador de todos los enemigos. Además de los enemigos que están fuera del cuerpo, también hay muchos enemigos dentro del cuerpo, como los deseos lujuriosos, la ira y la codicia. Maharaj Parikshit recibe especialmente el nombre de Arindama porque en su vida política logró dominar a todo tipo de enemigos y porque, a pesar de ser un rey tan joven, en cuanto supo que iba a morir en un plazo de 7 días, abandonó el reino inmediatamente, no siguió los dictados de los enemigos que están dentro del cuerpo, como la lujuria, la codicia y la ira. No se irritó lo más mínimo con el hijo del Muni que le había maldecido, sino que aceptó la maldición y se dispuso a morir en compañía de Sukadeva Goswami. La muerte es inevitable. Nadie puede superar su fuerza. Por esa razón, Maharaj Parikshit quería escuchar el Srimad Bhagavatam durante el tiempo que le quedaba de vida. Por eso, en este verso se le da el nombre de Arindama. También es significativa la palabra Surapriya. Krishna, la suprema personalidad de Dios, aunque es ecuánime con todos, siente especial inclinación por sus devotos. Ye vayanti tumam bhaktya mayite te shuchapi aham. Los devotos son todos semidioses. En el mundo hay dos clases de personas. Unas son devas y otras son asuras. El Padma Purana afirma: Dvau bhutas sargau loke asmin daiva asura evacha Vishnu bhakta smrito daiva asurasta dviparyaya. Todo el que es devoto del Señor Krishna es un deva, y los demás, aunque puedan ser devotos de semidioses, son asuras. Ravana, por ejemplo, era un gran devoto del Señor Shiva, pero se le califica de asura. Del mismo modo, se aplica que Hiranyakashipu era un gran devoto del Señor Brahma, pero también era un asura. Por lo tanto, solo se considera sura, no asura, al devoto del Señor Vishnu. El Señor Krishna se siente muy complacido con sus devotos
incluso si no han alcanzado la etapa más elevada del servicio devocional. El devoto es trascendental incluso en los niveles inferiores del servicio devocional. Y si continúa con su vida devocional, sigue siendo un deva, un, un sura. Si persiste en su empeño, Krishna estará siempre complacido con él y le dará todas las instrucciones necesarias para que pueda ir fácilmente de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Con respecto a Ajitasya Padam, la morada de la Suprema Personalidad de Dios en el océano de leche que existe en el mundo material, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura dice: Padam Shirodadi Estadva Svetadvipam Tamasa Prakrite Param. La isla de Svetadvipa, que se encuentra en el océano de leche, es trascendental. No tiene nada que ver con el mundo material. El gobierno de una ciudad puede disponer de una casa de descanso para el gobernador y los funcionarios del gobierno. Esa casa de descanso no es una casa corriente. De manera similar, Svetadvipa, que está en el océano de leche, es Parampadam, trascendental, a pesar de que se encuentra en el mundo material. Texto número 25. Allí en Svetadvipa, el señor Brahma ofreció oraciones a la Suprema Personalidad de Dios, a pesar de que nunca había visto al Señor Supremo, simplemente porque había escuchado las afirmaciones de las escrituras védicas acerca de la Suprema Personalidad de Dios. El señor Brahma, con la mente fija, ofreció al Señor oraciones como las que se recogen o aprueban en esas escrituras. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Se explica que Brahma y los demás semidioses, cuando van a Svetadvipa, no pueden ver a la Suprema Personalidad de Dios directamente. El Señor, sin embargo, escucha sus oraciones y actúa en consecuencia, como hemos visto ya en muchos casos. La palabra Sruta Purvaya es importante. Nuestra experiencia de las cosas se basa o bien en lo que vemos directamente o en lo que escuchamos. Si no podemos ver a alguien directamente, podemos escuchar acerca de él de fuentes auténticas. A veces la gente nos pregunta si podemos mostrarles a Dios. Nada más ridículo. Para aceptar la existencia de Dios, no es necesario haberle visto antes. Nuestra percepción sensorial es siempre incompleta. Por lo tanto, es probable que no entendamos a Dios aunque le estemos viendo. Cuando Krishna estaba en la tierra, hubo muchísimas personas que le vieron y no pudieron entender que Él es la suprema personalidad de Dios. Avayananti man mudha manusintanung ashritan. Los sinvergüenzas y los necios no pudieron entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios, aunque le vieron en persona. La persona desafortunada no podrá entender a Dios aunque le vea personalmente. Por lo tanto, tenemos que escuchar acerca de Dios, Krishna, de las escrituras védicas auténticas y de personas que entiendan correctamente la versión védica. Brahma no había visto nunca a la Suprema Personalidad de Dios, pero estaba convencido de que el Señor estaba en Svetadvipa. Así aprovechó la oportunidad para ir allí y ofrecerle oraciones. Esas oraciones no eran oraciones corrientes,
fruto de la imaginación, como se indica en este verso con las palabras daivivir, girvi. Las oraciones deben contar con la aprobación de las escrituras védicas. En nuestro movimiento para la conciencia de Krishna no permitimos ninguna canción que no haya sido cantada o reconocida por devotos genuinos. No podemos autorizar que en el templo se canten las canciones popularizadas por el cine. Por lo general, tenemos dos canciones. La primera es Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Brinda. Enseguida se cita repetidas veces en el Chaitanya Charitamrita y es aceptada por los acharyas. La otra es, por supuesto, el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. También podemos cantar las canciones de Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur y Lokchana Das Thakur. Pero esas dos canciones, Sri Krishna Chaitanya y el Mahamantra Hare Krishna, son suficientes para complacer a la Suprema Personalidad de Dios. Aunque no podamos verle, ver al Señor no es tan importante como comprender su existencia a partir de las escrituras auténticas o a las afirmaciones auténticas de personas autorizadas. Texto número 26. El Señor Brahma dijo: Oh Señor Supremo, oh inmutable e ilimitada verdad suprema, tú eres el origen de todo, tú eres omnipresente, de modo que estás en el corazón de todos e incluso en el átomo. Tú no tienes cualidades materiales, en verdad eres inconcebible. La mente no puede entenderte por medio de la especulación y las palabras no alcanzan a describirte. Tú eres el amo supremo de todo y por eso eres digno de la adoración de todos. Te ofrecemos nuestras respetuosas reverencias. Significado por Srila Prabhupada. La Suprema Personalidad de Dios no pertenece a la creación material. Las cosas materiales tienen que cambiar pasando de una forma a otra. La tierra, por ejemplo, cambia para formar un cántaro de barro que a su vez vuelve a la tierra. Todo lo que creamos es temporal, transitorio. La Suprema Personalidad de Dios, sin embargo, es eterno. Y al igual que Él, las entidades vivientes que son partes suyas también son eternas. Mamá Ivanso, Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. La Suprema Personalidad de Dios es Sanatana, eterno, y las entidades vivientes individuales también son eternas. La diferencia está en que Krishna, Dios, es el ser eterno supremo, mientras que las almas individuales son seres eternos, diminutos y fragmentarios, como se afirma en el Bhagavad Gita 13.3. Kshetragyan chapimam vidhi sarva kshetra shubharata. El Señor es un ser vivo, al igual que las almas individuales, pero el Señor Supremo, a diferencia de las almas individuales, es Vibhu, omnipresente, y Ananta, ilimitado. El Señor es la causa de todo. Hay infinidad de entidades vivientes, pero el Señor es uno. Nadie es más grande ni igual a Él. Así, el Señor es el objeto supremo de adoración, como se explica en los mantras védicos. Natat Samas
Chavyadika Chadrishyate. El Señor es supremo porque nadie puede llegar a comprenderle mediante la especulación mental o los juegos de palabras. El Señor puede viajar más rápido que la mente. En los Shruti mantras del Isopanishad se dice: Aneya ekam manaso yaviyo naina deva apnuvam purvam arshad tadavato anyatyatitistata tasmin apo natari swadadati. Aunque permanece fijo en su morada, la personalidad de Dios es más rápido que la mente y puede correr más que nadie. Los poderosos semidioses no pueden acercarse a Él, aunque permanece en un lugar. Controla a aquellos que proveen el aire y la lluvia. Él sobresale por encima de todos. Ishopanishad, texto 4. Así pues, las entidades vivientes subordinadas nunca pueden equipararse al Supremo. El Señor está en el corazón de todos, mientras que la entidad viviente individual no lo está. Por lo tanto, nunca se debe poner a la entidad viviente individual al mismo nivel que el Señor Supremo. En el Bhagavad Gita 15:15, el Señor dice: Sarvasya Chahan Hridi Sannivisto. Yo estoy situado en el corazón de todo. Esto, sin embargo, no significa que todos los seres sean iguales al Señor. En los Shruti mantras se dice también Hridihi Ayam Atma Pratistita, y al comienzo del Srimad Bhagavatam Ta Satyam Parandimahi. Los mantras védicos añaden Satyam Gyanam Anantam y Niskalan Niskriyan Shantam Niravadyam. Dios es supremo y aunque por naturaleza no hace nada, lo está haciendo todo. En el Bhagavad Gita el Señor dice: Maya tatan idan sarvam Yagadavyaktamurtina maestani sarvabhutani nachahanteshu avastita. Yo, en mi forma no manifestada, estoy presente en todo el universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Bhagavad Gita 9:4. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharan hetu nanena kaunteya yagavi paripartate. Esta naturaleza material, que es una de mis energías, actúa bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, y produce todos los seres móviles e inmóviles. Bajo su control se crea y se aniquila una y otra vez esta manifestación cósmica. Bhagavad Gita 9:10. Así, el Señor, aunque permanece silencioso en su morada, lo está haciendo todo a través de sus diversas energías. Parashya Shaktir Vividaiva Sruyate. En este verso del Señor Brahma están incluidos todos los mantras védicos, los Shruti mantras, pues Brahma y sus seguidores, la Brahma Sampradaya, entienden a la Suprema Personalidad de Dios mediante el sistema de Parampara. Debemos llegar a entender las cosas a través de las palabras de nuestros predecesores. Hay 12 Mahayan o autoridades y Brahma es uno de ellos. Swayambur Narada Sambhu Kumara Kapilo Manu Pralado Yanako Vishnu Bali Bahía Sakir Vayan. Bhagavatam 6:30-20. 6:3-20. Nosotros pertenecemos a la sucesión discipular de Brahma
y por lo tanto se nos conoce con el nombre de Brahma Sampradaya. Del mismo modo que los semidioses siguen al Señor Brahma para entender a la Suprema Personalidad de Dios, también nosotros tenemos que seguir a las autoridades del sistema Parampara a fin de entender al Señor. Texto 27. Directamente e indirectamente, la Suprema Personalidad de Dios sabe cómo actúa todo bajo su control, incluyendo la fuerza vital, la mente y la inteligencia. Él lo ilumina todo. En Él no hay ignorancia. Él no tiene un cuerpo material expuesto a las reacciones de las actividades anteriores y está libre de la ignorancia, de la parcialidad y de la educación materialista. Por ello, me refugio en los pies del loto del Señor Supremo, que es eterno, omnipresente y tan grande como el cielo, y que adviene con 6 opulencias en 3 yugas: Satya, Treta y Dwapara. Significado por Srila Prabhupada. Al comienzo del Srimad Bhagavatam se describe a la Suprema Personalidad de Dios con las siguientes palabras: Yangmadhyasya yato ambayaitarata chartesu abhigya. El Señor es el origen de todas las emanaciones y directa e indirectamente lo conoce todo acerca de todas las actividades que tienen lugar en su creación. Por esa razón, en este verso recibe el calificativo de Vipaschitan, es decir, aquel que está pleno de conocimiento o que lo conoce todo. El Señor es el alma suprema y lo sabe todo acerca de las entidades vivientes y sus sentidos. La palabra Anidran, que significa siempre despierto y libre de ignorancia, es muy importante en este verso, como se afirma en el Bhagavad Gita 15:15. Mata exmnitir gyanam apohanancha. Es el Señor quien da inteligencia a todos y es Él también la causa del olvido. Hay millones y millones de entidades vivientes y el Señor las dirige a todas. Por esa razón, Él no tiene tiempo para dormir y nuestras actividades nunca le son desconocidas. El Señor es el testigo de todo. Él ve lo que estamos haciendo a cada momento. El Señor no está cubierto por un cuerpo producto del karma. Nuestros cuerpos se han formado como resultado de nuestros actos pasados. Karma nada iva netrena. Pero la Suprema Personalidad de Dios no tiene cuerpo material y por lo tanto en Él no hay avidia, ignorancia. Él no duerme, sino que siempre está despierto y atento. Al Señor Supremo se le describe como Triyuga, porque aunque en Satya Yuga, Treta Yuga y Dwapara Yuga adviene en diversas formas, cuando aparece en Kali Yuga, nunca se presenta como Suprema Personalidad de Dios. Krishna Varnan Pisa Krishnan Sangopangastra Parshadam. En Kali Yuga el Señor aparece en forma de devoto. Así, aunque es Krishna, canta el mantra Hare Krishna como un devoto. Sin embargo, el Srimad Bhagavatam 11.5.32 recomienda Yagyai Sankirtana Prayair Jayantihi Sumedasaha. Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuya tez no es negra como la de Krishna, sino dorada, Tvisa Krishnan, es la Suprema Personalidad de Dios. Él viene en compañía de personalidades como Nityananda, Advaita, Gadadara y Srivas. Aquellos que poseen suficiente inteligencia adoran a esa Suprema Personalidad de Dios celebrando Sankirtan Yagya. En esta encarnación el Señor Supremo dice que Él
no es el Señor Supremo. Esa es la razón por la que se le da el nombre de Triyuga. Texto número 28. En el ciclo de las actividades materiales, el cuerpo material es como la rueda del carro de la mente. Los 10 sentidos, 5 para la acción y 5 para adquirir conocimiento, y los 5 aires vitales que circulan en el cuerpo son los 15 radios de la rueda del carro. Las 3 modalidades de la naturaleza, bondad, pasión e ignorancia, son su centro de actividades, y los 8 elementos de la naturaleza, tierra, agua, fuego, aire, cielo, mente, inteligencia y ego falso, forman su llanta. La energía externa, la energía material, es como la energía eléctrica que la mueve. Así, esa rueda gira a gran velocidad alrededor de su soporte o cubo central, la suprema personalidad de Dios, que es la superalma y la verdad suprema. A Él ofrecemos respetuosas reverencias. Significado por Srila Prabhupada aquí. Este verso es una descripción simbólica del ciclo de nacimientos y muertes, como se afirma en el Bhagavad Gita 7.5. Apareyan itastu anyam prakritim vibdime param jiva bhutan mohabaho yayedam darjate jagat. El mundo entero gira porque la entidad viviente, que es parte integral del Señor Supremo, está utilizando la energía material. Bajo las garras de la energía material, la Jivatma gira en la rueda del nacimiento y la muerte bajo la dirección de la Suprema Personalidad de Dios. El punto central es la superalma, como se explica en el Bhagavad Gita 18.61. Isvara sarva bhutanam hrideshe arjuna tistati brahmayan sarva bhutani yantraruda nimayaya. El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, oh Arjuna, y dirige los movimientos de todas las entidades vivientes que están sentadas como en una máquina hecha de energía material. El cuerpo material de la entidad viviente condicionada es resultado de sus actividades. Todo se sustenta en la superalma, y por lo tanto la superalma es la verdadera realidad. Así pues, cada uno de nosotros debe ofrecer reverencias respetuosas a esa realidad central. No debemos dejarnos desorientar por las actividades del mundo material, olvidando el punto central, la verdad absoluta. Esa es la instrucción que da el Señor Brahma en este verso. Texto 29. La Suprema Personalidad de Dios está situado en el plano de la bondad pura, Subda Sattva. De modo que es Eka Varna. El Onkara Pranava, el Señor, está más allá de la manifestación cósmica que se considera oscuridad y por lo tanto no es visible a los ojos materiales. No obstante, no está separado de nosotros por el tiempo o el espacio, sino que está en todas partes. Sentado en su ave portadora Garuda, es adorado mediante el poder del yoga místico por quienes se hayan liberado de toda agitación. Ofrezcamos respetuosas reverencias. Significado por Srila Prabhupada aquí. Satwan Visuddhan Vasudeva Sabditam. Bhagavatam 4.3.23. En el mundo material reinan las 3 modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia.
La bondad es el plano del conocimiento. La pasión supone una mezcla de conocimiento e ignorancia, pero la modalidad de la ignorancia está llena de oscuridad. Por lo tanto, la suprema personalidad de Dios está más allá de la oscuridad y de la pasión. En el plano en que Él se encuentra, la bondad, el conocimiento, no se ve perturbada por la pasión ni por la ignorancia. Esa posición recibe el nombre de Vasudeva y es el plano en que puede aparecer Vasudeva, Krishna. Por esa razón, Krishna apareció en el planeta como hijo de Vasudeva. El Señor está más allá de las tres modalidades de la naturaleza material, de modo que no es visible para quienes están dominados por esas modalidades. Es por lo tanto necesario llegar a ser Dhira, es decir, estar libre de la perturbación de las modalidades de la naturaleza material. Aquel que está libre de la agitación de esas modalidades puede practicar el proceso de yoga. El yoga puede definir entonces de la siguiente manera: yoga indriya sanyama. Como antes se explicó, los indriyas, los sentidos, son causa de perturbación. Además, nos vemos agitados por las tres modalidades de la naturaleza material que la energía externa impone sobre nosotros. En la vida condicionada, la entidad viviente se agita en el turbulento remolino del nacimiento y la muerte. Sin embargo, cuando logra situarse en el plano trascendental del Visuddha-sattva, bondad pura, puede ver a la suprema personalidad de Dios que se sienta a lomos de Garuda. El señor Brahma ofrece respetuosas reverencias a ese Señor Supremo. Texto 30. Nadie puede superar la energía ilusoria, Maya, de la suprema personalidad de Dios, que con su inmensa fuerza nos confunde a todos y nos hace perder la capacidad de entender el objetivo de la vida. Sin embargo, esa misma Maya es vencida por la suprema personalidad de Dios, que gobierna a todos y mantiene una actitud ecuánime hacia todas las entidades vivientes. A Él ofrezco respetuosas reverencias. Significado por Srila Prabhupada aquí. En verdad, el poder de la suprema personalidad de Dios, Vishnu, controla a todas las entidades vivientes hasta el punto de hacerles olvidar el objetivo de la vida. Nate vidu swartagatin hi Vishnu. Las entidades vivientes han olvidado que el objetivo de la vida es ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. La energía externa de la suprema personalidad de Dios da a todas las almas condicionadas una aparente oportunidad de ser felices en el mundo material, pero en realidad es maya. En otras palabras, es un sueño que nunca se cumplirá. Así todos los seres vivos viven ilusionados por la energía externa del Señor Supremo. Esa energía ilusoria es, sin duda alguna, muy fuerte, pero el Señor trascendental, la persona trascendental, a quien se describe en este verso con las palabras Pareshan, la tiene bajo completo control. El Señor no es parte de la creación material, sino que está más allá de la creación. Por lo tanto, además de controlar a las almas condicionadas por medio de su energía externa, controla también a la energía externa misma. Por lo tanto, además de controlar a las almas condicionadas por medio de su energía externa, controla también a la energía externa misma. El Bhagavad Gita dice claramente que la poderosa energía material nos controla a todos y que sustraerse a su control es muy difícil. Esa energía de control pertenece a la suprema personalidad de Dios
y actúa bajo su control. En cambio, las entidades vivientes, dominadas por la energía material, han olvidado a la suprema personalidad de Dios. Jai Sri Krishna Bhagavan Ki. Vamos a parar aquí y mañana continuamos con el texto número 31. Muchísimas gracias, que tengan hermoso día. Haribo.